El arte es una actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Una de las finalidades más importantes del arte es la comunicación, ya que mediante esta se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos, como plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. La historia indica que con la aparición del Homo sapiens, el arte tuvo una función ritual y mágico-religiosa, que fue cambiando con el pasar del tiempo. De todas formas, la definición de arte varía de acuerdo a la época y la cultura. Dentro del arte visual encontramos a la arquitectura, el arte corporal, el arte digital, la cinematografía, el dibujo, la escultura, la fotografía y la pintura. Empecemos. La arquitectura se trata del arte de proyectar y concretar las construcciones de casas y edificios. El arte corporal es aquel donde el cuerpo humano es el centro de atención. Es utilizado como un soporte. Dentro de este arte se encuentra el maquillaje, los vestuarios y las modificaciones dentro del cuerpo como los piercings o los tatuajes. El arte digital es utilizado en los últimos años. Este se trata del uso de los medios tecnológicos, de los medios digitales o videojuegos. La cinematografía. Esta es una técnica en la que se muestra un tipo de reproducción de una imagen en movimiento. Esto surgió durante el año de 1895. Dibujo. Se basa en la representación gráfica de cualquier tipo de elemento, el cual también sirve para transmitir ideas. Escultura. Este tipo de arte se basa en la creación de obras modeladas con las manos, con varios tipos de materiales, como el barro, la arcilla, la madera, el metal u otros elementos. Fotografía. Esta es una técnica la cual se basa en la captura de cualquier tipo de imagen que se encuentre o no en movimiento. Pintura. Es la creación de imágenes por medios de pigmentos de color. Y a continuación les representaremos un dibujo sobre el arte visual. Dentro de las artes escénicas encontramos a la danza y al teatro. La danza es un tipo de arte que fue originado muchos siglos atrás. Se trata del movimiento del cuerpo humano realizado a través de la música. Cada cultura puede poseer un tipo de danza muy diferente que corresponde a sus tradiciones. El baile tiene una duración específica que va desde segundos, minutos e incluso hasta horas, y este puede ser de carácter artístico, entretenimiento e incluso también religioso. Es una forma de expresar los sentimientos y emociones a través de gestos muy finos, armoniosos y coordinados. En muchos de los casos, el baile es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal. La danza es una de las pocas artes donde las personas son el material y el punto de atención. Es un arte bello, expresivo y emocionante en muchos aspectos, tanto para los que disfrutan como para los que bailan en ese momento. Es muy importante destacar que la danza es una de las bellas artes más simbólicas, puesto que principalmente se acentúa la necesidad de transmitir emociones y comunicar un mensaje a la audiencia. El teatro. El teatro es una rama de arte donde un grupo de personas denominados actores realizan una representación de un drama literario sobre un escenario. El teatro tiene una larga trayectoria dentro de la historia humana.
Si retrocedemos el tiempo a la antigua Grecia, podemos hacer referencia a las primeras exposiciones en este sentido. Cabe recalcar que el teatro pasó por numerosas etapas. Cada una de ellas es caracterizada por hacer un aporte al género, literario, poético, dramático, etc. El trabajo que hicieron en esa época fue de generación en generación encima de una escenografía. En la actualidad, este tipo de disciplina sigue teniendo su vigencia, obviamente con algunas adaptaciones a los tiempos que nos toca vivir. El teatro tiene una duración más breve y en el caso de que se represente una obra del pasado, generalmente se incurre en una abreviación. A continuación les presentaremos un baile típico del Ecuador, exactamente de la región costa. Cantar esta bonita porque sí me gusta bailar así. Hoy voy a cantar esta bonita porque sí me gusta bailar así. Así me gusta bailar así. Me gusta cantar, me gusta bailar así. Me gusta bailar, me gusta bailar así. Me viene contando un pajarito por ahí que iba pasando por ahí, que iba pasando por ahí. Me viene contando un pajarito por ahí que iba pasando por ahí, que iba pasando por ahí. Mi negrita está bailando bomba en mi jardín, bailando bomba en mi jardín, bailando bomba en mi jardín. Y echándole agua a las flores que le di, a las flores que le di, aquellas flores. La música es producida por el uso de cualquier tipo de instrumento musical o sonidos en los cuales se pueda generar un ritmo. Podemos decir que la música nace con los seres humanos, pues según algunos estudios estaba presente mucho antes de las migraciones. De esta manera podemos decir que la música es una manifestación cultural mundial. Probablemente el primer instrumento musical fue la propia voz humana, que puede emitir una gran variedad de sonidos. Por eso el canto es un método de expresión que se realiza haciendo el uso total de la voz. La música ha tenido relevancia en las civilizaciones griega y romana, y también en la Edad Media. San Gregorio Magno recopiló himnos que eliminaban los de origen popular o pagano, y dio nacimiento al canto gregoriano. Posteriormente, en el Renacimiento, tenemos el surgimiento de los pentagramas, la utilización de instrumentos musicales como el órgano y el violín. Pasando al Barroco, acá se privilegian los bajos continuos y destaca la aparición de compositores como Monteverdi, Vivaldi o Bach. El clasicismo nos presenta sinfonías, grandes orquestas y la aparición de genios compositores como Mozart. Beethoven encarna el tránsito del clasicismo al romanticismo. El romanticismo supone el desarrollo de los nacionalismos. A este le sigue el post-romanticismo, como la transformación del lenguaje romántico en el nuevo lenguaje musical. Finalmente llegamos al siglo XX, que nos trajo nuevas formas musicales, como el jazz, el blues, el rock, donde participan cada vez más nuevos instrumentos musicales. Le sigue el rock progresivo, el heavy, el punk, la electrónica y los ritmos contemporáneos. No es necesario escribir un libro para gozar del placer de la lectura. En la narrativa
El arte de escribir en prosa, recreando en palabras sucesos reales o ficticios que el escritor dispone de forma adecuada para su correcta comprensión por el lector. La poesía es una composición literaria basada en la métrica y el ritmo, dispuesta a través de una estructura de versos y estrofas que puedan tener diversas formas de rima, aunque también puede ser de verso libre. Su contenido puede ser igualmente realista o ficticio. En el drama, es una forma de escritura basada en el diálogo de diversos personajes que van contando una historia a través de una sucesión cronológica y argumental de diversas escenas donde se va desarrollando la acción. Aunque tiene un carácter literario autónomo, generalmente está concebido para ser representado de forma teatral. Las actividades artísticas son fundamentales para el desarrollo social de las personas, sobre todo desde las edades tempranas. El desarrollo motor, lingüístico, cognitivo, social y emocional de los niños tiene un apoyo especial cuando se acerca desde los primeros años a las actividades artísticas, en una actividad en la que el niño no toma dimensión de su alcance, sino que en los primeros años se limita a considerarla como un espacio donde puede realizar algo con libertad y capacidad de elección. La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Esto incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. ¿Cómo se genera la cultura? La cultura se hace cuando se da a conocer a los protagonistas, las ideas, las obras que a lo largo de la historia y en nuestro presente crean el pensamiento y la percepción de nuestra realidad. Este conocimiento nos aporta capacidad de análisis y criterio. El origen del término cultura. El término cultura se utiliza tanto para referirse a la diversidad que existe entre los distintos pueblos como a sus conflictos étnicos o religiosos. A lo largo de la historia, en su afán de encontrar una definición y de poder describir el proceso cultural, distintos pensadores han propuesto sus hipótesis sobre el tema. La palabra cultura proviene del término latino colere, preparar la tierra para el cultivo y también adorar a los dioses propios de los pueblos agricultores. En Europa medieval se conoció el término cultura agri, relación del hombre productor con la naturaleza. Luego aparece el término cultura mentis, obviamente solo posible para la gente del poder. En el Renacimiento se utiliza el término para describir el proceso formativo exclusivo de los artistas, los literatos y la clase poderosa que conformaban una élite. En el siglo XVIII empezaron a concebir la cultura como el estado alcanzado por una persona después de un proceso educativo. Tipos de cultura. La cultura también puede ser clasificada en función del conocimiento de la escritura, ya que también es determinada por los modelos de supervivencia y adaptación. Tenemos grandes tipos de cultura, como por ejemplo la cultura agrafa. Son aquellas que no conocen o no desarrollan sistemas de escritura. Como ejemplo tenemos a la cultura indígena, tribales, culturas escritas. Estas, como su nombre mismo lo dice, logran transmitir sus conocimientos a través de la escritura, ya sea por jeroglíficos, pictográfica, alfabética o cuneiforme, etc. Por ejemplo, la cultura egipcia antigua, la cultura mesopotamia, la cultura maya, la cultura griega y la cultura romana. También tenemos las culturas nómadas. Este concepto aplica solo a aquellas culturas que se sostienen a través de la caza y la recolección, que existen todavía en los pueblos de beduinos a árabes. Cultura industriales, como es la China en la actualidad. También tenemos también culturas teístas,
como por ejemplo la cultura judía, la cultura cristiana y la cultura musulmana. Tenemos culturas dualistas, como por ejemplo el catarismo, culturas politeístas, ejemplo, la cultura hindú y la antigua cultura grecorromana. Culturas no teístas, como por ejemplo el taoísmo o el budismo. En culturas socioeconómicas tenemos, por ejemplo, a la cultura de élite de las bellas artes y literal. Cultura popular tenemos como ejemplo la cultura popular artesanía, el folclore y las procesiones religiosas. La cultura masiva o cultura de masas tenemos por ejemplo a la cultura masiva de la llamada música pop. Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por lo tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad, nación o país. La cualidad de ser ciudadano en un Estado consiste en un vínculo jurídico que une al individuo con el Estado y supone la obtención de una serie de obligaciones como respetar las normas jurídicas y las normas de convivencia de esa sociedad, y derechos políticos como el derecho de voto y otros derechos para participar en los asuntos del Estado. Uno de los requisitos de la ciudadanía para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos es la nacionalidad. Tradicionalmente e históricamente, la mujer, al igual que los niños o los sirvientes, no tenían ningún tipo de ciudadanía. No es hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se empiezan a reconocer los derechos de las mujeres en el ámbito político, como el sufragio femenino, y cuando la mujer adquiere una situación de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría de países. La ciudadanía exige al individuo como habitante de la ciudad, que cumpla sus deberes y que como individuo de acción lleve a cabo sus tareas para su bien y también para el desarrollo de la comunidad en la que vive, ya que los problemas de la ciudad deberían ser una preocupación de todos los ciudadanos. Según David Miller, filósofo político de la Universidad de Oxford, es una práctica social caracterizada por ser punto o eje referencial de los individuos que les permita convivir en una sociedad fragmentada de partidos políticos opuestos, de religiones y culturas diferentes.